Hay una clasificación de autismo de alta funcionalidad y autismo de baja funcionalidad. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Comadreo. Yo, como cada viernes, feliz, contenta, emocionada de compartir un episodio más aquí con ustedes. Como podemos ver, tenemos una invitada muy especial, mi tía Carla. Pues como les digo, es mi tía, la conozco literal desde el día 1 que estuve en la panza de mi mamá. Y hoy vamos a tocar un tema que realmente desde hace mucho tiempo, desde que inicié el podcast, le dije, vamos a hablar de esto y hasta el día de hoy se nos hizo sentarnos a grabar, que es hablar sobre el, ¿cómo se dice? Espectro Autista, pero vamos autista. A decirlo como el autismo. El autismo. Mi tía tuvo un bebé, mi primo Joshua, y Joshua es autista, entonces queremos como platicar de este tema para concientizar y visibilizar a todas las personas que nacen con autismo. Justo hoy en la mañana estaba pensando de que he grabado con personas trans y dije, wow, o sea, ¿cómo nos preocupamos tanto por visibilizar a la comunidad LGBTQ+, y se me hace también como bien importante darle visibilización también a todas las personas que nacen con tipo de espectro, tanto como autismo, sé que hay otros, y pues sí, platicar un poquito de en qué consiste y concientizar a toda la comunidad, a todas las personas que nos ven. Y bueno, quiero comenzar preguntándote en sí qué es el autismo. Bueno, te decía que gracias por la oportunidad de estar aquí y por tomar en cuenta este tema para que sea un poco más entendible, para que la gente tenga mayor conocimiento de él. Bueno, el autismo como tal tiene muchas definiciones y no hay como que una en general, pero de forma precisa o generalizada se considera como una dificultad o un trastorno en el desarrollo cerebral, también social y comunicativo de la persona que lo llega a tener, ¿no? Estamos hablando que un niño autista puede ser de muchas maneras, entonces al ser tan diversa la manera en que el autismo se presenta en cada individuo, pues entonces, como es tan difícil agruparlos por características en específicas, se crea un espectro, es decir, todos tienen características parecidas o similares y se juntan en un solo grupo. Entonces, cuando hablamos de espectro es un general de un todo para asociarlo así. Y entonces una persona autista bien puede tener problemas para comunicarse, puede tener problemas para hablar, puede tener problemas para mantener comunicación con alguna persona, ¿no? Entonces a mí me gusta definir el autismo como un sistema de comunicación o de interpretación del mundo diferente, ¿no? O sea, todos los humanos somos diferentes, vemos el mundo de manera diferente, pero un niño autista lo siente y lo ve de una forma, no sé, 1000 veces más que lo llega a ver una persona autista y una Ok. persona normal. Ok, sé que hay como distintos, o sea, dices que en general se desarrollan de una manera distinta. Uh-huh. Yo, la verdad, poco sé del tema. No sé si hay como diferentes tipos, porque sé que el Asperger también es como un tipo Sí, de autismo, sí, ¿no? bueno, mira, he de aclarar también primero, antes que nada, que todo lo que yo estoy comentando aquí, lo que te voy a enseñar a ti, no es porque yo sea doctor, no es porque Sí. yo sea neurólogo, no, o sea, soy una mamá que tiene un niño y entonces cuando mi niño sufre un diagnóstico o tenemos el diagnóstico a lo mejor de autismo, que conforme te voy platicando te vas a dar cuenta que como tal vez no es autismo, entonces me preocupé tanto que decidí estudiar, decidí preguntarle a un amigo psicólogo, preguntarle a un amigo médico, o sea, para entender, ¿no? Para saber cómo ayudar, pero tengo que saber qué es lo que voy a ayudar, ¿no? Entonces en esta parte solamente soy una mamá que desde su experiencia quiere compartir y quiere que todas las personas entendamos la importancia de la aceptación y la concientización sobre el autismo, ¿no? Te decía que sí, el autismo a lo largo de toda la vida ha tenido diferentes nombres, diferentes clasificaciones, ¿no? Estamos hablando que te gusta, a lo mejor en 1980, una persona que hoy es autista, en 1980 podía ser, no sé, un loquito, un enfermito, un lelito, porque desafortunadamente como sociedad tenemos la tendencia a poner nombres, a tener estereotipos de las personas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos descubriendo que tanto la salud física es importante, pero también la mental, ¿no? Entonces,
si la salud física es importante, nuestro cerebro pues también es un músculo, ¿no? Entonces también es muy importante y se empieza a dar como que cierta pauta o más interés a la salud mental, ¿no? Entonces, el autismo, te digo, a lo largo de los años, mucha clasificación. Te puedo decir que antes era, no sé, autista, Asperger y, no sé, TDAH o hiperactividad, ¿no? Entonces, van estudiando y se van dando cuenta que muchos de los trastornos tienen las mismas similitudes. Entonces, lo van integrando a crearlo solamente como espectro. También a decir, anterior a que a mí me dicen del niño que es autista, había una clasificación de autismo de alta funcionalidad y autismo de baja funcionalidad. La alta era niños, se podrían decir, con Asperger, que sí llegan a un nivel de socialización y la gente los consideraba muy listos, y los de baja funcionalidad, que eran niños que pues no se comunicaban, no podían desarrollarse por sí solos, necesitaban mucha ayuda. Cambia la interpretación y dicen, ya no es ni eso ni otro, todo es espectro, todo es autista y todo se trata de la siguiente forma. Ok, oye, y o sea, como cuáles son las características de una persona que tiene autismo. Bueno, igual volvemos al punto. Una persona autista puede y puede no tener. Ok. Generalmente la clasificación es, fíjate que los autistas pueden tener, no sé, 20 características y de esas 20 características a lo mejor tú dices, no, pues a lo mejor una persona tiene 5, otra tiene 10, otra tiene solo una. Pero entre las más comunes o generalmente es el problema para la socialización. Una persona autista dice, oye, es como que está en su mundo. Sí, porque al tener una dificultad de poder entender el mundo como lo entienden todos los demás, pues le cuesta socializar. Otras personas tienen el problema del habla, otras personas tienen el poco contacto visual, o sea, también es como una peculiaridad muy, muy marcada de las personas con autismo. Otras manías como el pararse de puntitas, el hacer ciertos movimientos repetitivos, la poca tolerancia al cambio, no les gustan cambios en sus rutinas, son como de cosas muy simples. El aislamiento, más que nada, también es como una peculiaridad del autismo, es como de las más comunes. Y bueno, a veces pasa que el autismo se combina con otro tipo de enfermedades, ¿no? Que es, ahí sería como el autismo de baja funcionalidad. Una persona que tiene una discapacidad motriz más el problema autista, pues sí se ve un poquito más de la dificultad para socializar y un desarrollo, se puede decir, normal como todos los demás pequeños. Así. Ok. Oye, ¿y existe, o sea, algún motivo de por qué las personas nacen con el espectro autista? Fíjate que mucho aprendí que mucho puede ser la carga genética, ¿no? O sea, uno está predispuesto a que te pasen o desarrolles ciertas enfermedades, como por ejemplo, si yo vengo de una familia diabética, es muy probable que yo tenga diabetes, ¿no? Es muy probable que mi hijo tenga diabetes. Entonces, si dentro de la familia se han desarrollado enfermedades neurocerebrales, no sé, epilepsia, pudiéramos decir, problemas de los nervios, más o menos ese tipo de enfermedades, si tienes la carga genética para que te pudiera pasar. Así te estás como que predispuesto. No en todos los casos es igual. También se debe ver un poco el desarrollo durante el embarazo, ¿no? O sea, no es como que durante el embarazo a lo mejor te dicen el doctor, sabes que tu niño va a ser autista, ¿no? O sea, eso es ya conforme. Muchas personas nacen y no te das cuenta que eres autista hasta después de cierto tiempo, ¿no? Pero sí, la carga genética puede ser un factor, no quiere decir que vas a nacer autista, pero sí hay que ver toda la historia, tanto de una familia como de la otra, y ver qué hicieron como que para que esas enfermedades que tuvieron si están controladas, si fueron hereditarias, si solamente pasó porque pues tenía que pasar, entonces sí, sí todo eso se tiene que estudiar. Ok, ¿y cómo es ese estudio? Sé que hay como un estudio, creo que es de sangre, para ver como los genes que uno trae. ¿Es Bueno, parecido? bueno, cuando te vuelves mamá o estás embarazada, mucho te lo preguntan tus doctores, ¿no? Oye, dime, por ejemplo, tus enfermedades, ¿no? La carga genética de tu familia, qué enfermedades tiene tu familia, qué enfermedades tiene, por ejemplo, la de tu esposo, y ya sí hay ciertas pruebas que te permiten, pero estamos hablando que esta es una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, es una condición que al ser a través del cerebro, estamos hablando que el cerebro pues es de los músculos que más tarda en madurar, o sea,
Para tener la detección de un diagnóstico de autismo, al menos en México, es hasta después de los 6 años, porque se supone que después de esa edad el cerebro ya alcanzó la gran mayoría de su madurez. Entonces es cuando puedes hacer un estudio y verlo como tal para que a ti te digan si una persona es autista o no. Tienes que hacer un sinfín de pruebas, pero son pruebas que van de todo tipo, desde las pruebas químicas, de análisis, también te hacen pruebas ¿cómo se llama? Revisión de electrocardiogramas, te hacen tomografías para ver si en el cerebro hay algún tipo de daño, ¿no? O sea, hay todos los estudios físicos, pero cuando ya termina la parte física, vienen los estudios psicométricos, ¿no? Evaluaciones con psicólogo, evaluaciones con psiquiatras, y es cuando se llega a la determinación, o sea, todos ellos después de, a ver, vamos a ver si físicamente hay algún daño, físicamente vienes, no sé, de un embarazo que tuvo, no sé, complicaciones, problemas al momento del parto, descartar toda esa parte física. Ya cuando lo físico dice, ok, aquí están todos mis estudios, revísalos, ya viene la parte social, se puede decir, la psicológica, y entonces exámenes físicos más pruebas psicológicas realizan la determinación de qué es lo que está pasando. Okay. ¿Es un proceso largo? Es un proceso muy largo. En lo personal, nuestro proceso llegó a tomar cerca de 7 meses para más o menos saber. En este lapso, sí, te digo, son todos este tipo de pruebas. También hay que hacer pruebas auditivas, o sea, tamiz auditivos, hay que ver si no hay daño, o sea, qué es lo que puede afectar directamente a las personas, pero sí, vas como que secuencial, ¿no? O sea, a ver, primero vamos por la parte, por ejemplo, análisis. Ok, análisis dice que está bien, no hay nada. Ok, vamos por pruebas físicas, tamiz auditivo y radiografías, electrocardiogramas, tomografías para ver si hay daño. Ok, ya terminamos este daño, bueno, sigue con las pruebas psicológicas. Seguir haciendo pruebas psicológicas, evaluar ciertos puntos y ya es cuando determinamos si es o no es autismo. Ok, ¿cómo fue el proceso de Joshua? O sea, ¿ustedes se percataron de algo? ¿Cómo fue que comenzaron con este proceso? Bueno, con Joshua el caso fue a lo mejor raro, o sea, o fue de alguna forma como que no imaginábamos que fuera a hacer algo, ¿no? Genéticamente al menos Joshua trae una predisposición a que hablara tarde, ¿no? Por ejemplo, me comentaban, ya esto después, en este proceso anduvimos preguntando, por ejemplo, que mi papá habló después de los 5 años, que mi hermana Okay. habló después de los 5 años y que el papá de Joshua habló hasta después de los 6, ¿no? O sea, genéticamente Joshua estaba predispuesto a lo mejor a hablar tarde, a diferencia de su mamá, que desde los 8 meses empezó a hablar y no se ha callado, ¿no? Entonces, lo que pasaba con Joshua es que tenía un añito y regularmente la presión social, porque esta parte también es cierta, la presión social es como, ay, tiene un año y por ejemplo no camina, o tiene un año y no habla, y nosotros, bueno, va a hacerlo Cuando cuando él él pueda, ¿no? pueda, O sea, cada claro. niño se desarrolla diferente. Que eso lo aprendí con un pediatra que tuvimos con Joshua, que decía, es que, ¿sabes qué? Cada niño madura de forma diferente. Pero él lo decía como parte médico en general, ¿no? Que a lo mejor el niño no hace algo, ok, cuando lo tenga que hacer, porque ¿qué crees? Cada niño madura de forma diferente, no es competencia, no lo tienes que poner a competir con nadie, ¿no? Pasa con Joshua que cumplió 2 años y seguimos en el que no habla, ¿no? Entonces como, bueno, pues no habla, vamos a darle chance, ¿no? Pero pues Joshua era como que ruidos lo asustaban, cosas no entendía, no había contacto visual, o sea, pero pues dijimos, bueno, pues los niños no hacen caso, ¿no? Lo dejamos. Pasa que mi hermana va a una consulta y la señora que me ayudaba a cuidar a Joshua, pues acompaña a mi hermana, ¿no? Y entonces, en esa consulta que da mi hermana, el médico dice, ¿no? O sea, que creo que a veces también esa parte, los médicos, al, no sé, hacer todo tan de forma como robótica, en una parte empiezan a perder sensibilidad humana, Sí. ¿no? Y en esa parte, ese médico que vio a mi hermana, solamente vio a mi niño y en una rabieta y le dijo a mi hermana así como de, oye, ese niño tiene retraso mental, ¿no? No te podrás imaginar cuando a mí me lo dijeron, lo Claro. enojada que estuve, porque yo le dije, o sea, platicaba yo con mi mamá y le decía, es que es imposible que alguien que te ha visto una vez te digan eso, me molesté, pero muy adentro de mí me quedaba como, La y sí, sí, espinita, ¿no? y sí, sí, porque pues yo fue que mi niño no se desarrolla igual que el otro,
o veo que mi niño no habla igual que el otro o no hace lo mismo que el otro, ¿no? Entonces estamos hablando que eso fue un diciembre de 2016 y dijimos así como que, bueno, me voy a poner a leer, me voy a poner a buscar, ¿no? Entonces empecé a investigar y empecé a hacer preguntitas hacia sus maestras en ese entonces. Oye, ¿tú cómo ves a Joshua? No, pues que no le gusta trabajar. No, que pues que no hace caso. No, que pues que... Y yo dije, bueno. Entonces llegamos a una asesoría con una psicóloga y nos dijo, ¿sabes qué? Creo que no estaría de más que se le hicieran pruebas al niño para ver por qué no habla o a ver por qué pues tiene ciertas conductas, ¿no? Ya entrados 2017 nos sacaron una cita, nos dieron como la oportunidad de una cita en Criver. El Criver en Veracruz es más o menos como si fuera un centro Teletón. Como tal no tiene la infraestructura, no está en todos los estados, pero se supone que su función o la finalidad del Criver es ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad, tanto física como intelectual. Entonces llegamos a Criver y empezamos a hacer pruebas. Todas estas pruebas que te estoy diciendo que se tiene que hacer una persona autista, pues todas se las hicimos a Joshua, ¿no? Exámenes médicos, exámenes generales, examen con un psicólogo, examen con otro. Y a la pauta de estos 9 meses, más o menos, o 7 que te digo que nos tardamos para saber qué pasaba, a la mitad de ese proceso me dan unos pre-resultados, ¿no? Los psicólogos me dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros detectamos un desfase entre la edad física y la edad mental, ¿no? Como tal, tenemos que seguir con pruebas, ¿no? Para ver que sí. Seguimos con todas las pruebas. Entonces, cuando ya tuvimos todas las pruebas físicas, todas las pruebas intelectuales, tenemos que ver al neurólogo, en este caso el neuropediatra, se puede decir, es el especialista para los niños cuando hay algún tipo de problema cerebral, ¿no? Entonces fuimos con el neurólogo, en este caso, según tenía entendido, sí era neurólogo, pero como tal no era neuropediatra. Una cosa es ser neurólogo, pero te tienes que especializar como neuropediatra, porque atiendes de una manera diferente. Entonces, llegamos con este neurólogo y simplemente haz de cuenta que es como si tú haces, como si fuéramos un equipo, ¿no? Tú haces tu parte, yo hago la mía y alguien expone, ¿no? Al final, a él recibió esta parte, él recibió la otra y solo me dice, ¿sabe qué? Son niños autistas, sin revisarlo, sin verlo, sin explorarlo a él. Entonces, wow, yo sentí que ese día de septiembre de 2017 que me dijo eso a las 7:30 de la mañana, la vida se me quebraba. Claro. ¿No? O sea, fue como, o sea, ¿qué? Y sí, es autista, ¿sabes qué? Tiene que tomar ese medicamento y bueno, váyase, porque tengo otra cita. Y te quedas así como en aquel de, wow, espera, no andamos más, no me dijo más, no me supo explicar, o sea, tenía yo como 1000 dudas Claro. y no me pudo decir. Y creo que es algo que pasa, o sea, lo que decías como mucho con los médicos, ¿no? O sea, sí se pierde como ese tacto, esa humanidad en decir las cosas. O sea, como que todo es muy cuadrado igual y es porque ya están como muy acostumbrados a hacerlo, es algo que quizá ellos ya lo ven como muy cotidiano porque lo hacen todos los días, pero creo que sí es de suma importancia, o sea, tener el tacto para decir las cosas y ver cómo lo comunicamos, ¿sabes? Sí, esa parte. Entonces nos quedamos así. Es de decirte que en todo este proceso de lo de Joshua, cuando estábamos viendo qué tipo de condición tenía, la familia nunca nos dejó. Por ese lado, mi mamá, tú lo sabes, o sea, era una cita, era otra, a todas. Los abuelitos de Joshua, no estando físicamente a lo mejor, pero siempre en llamada. ¿Y qué dice el doctor? ¿Y cómo vamos? ¿No? Entonces salimos, lo comentamos y se quedan así como de, bueno, mi mamá fue como, ok, ¿y cuál es el paso a seguir, no? Y yo, ¿cómo que cuál es el paso a seguir? Dice, no, o sea, pues ya nos dijeron qué es esto, ¿qué hacemos? Claro. O dime qué es esto, ¿no? Al punto vamos de que qué difícil es que te digan que tu hijo tiene, no sé, una condición intelectual diferente a los demás niños y tú no puedes explicar, porque era algo que yo no sabía cómo iba a explicarlo para que me pudieran entender y me pudieran ayudar. Y sin embargo fue como, ok, no te entendemos, pero hay que hacer algo, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces platicamos y en ese plato que platicamos con los papás, los abuelitos de Joshua, eso fue como de, ¿sabes qué? Es que como que esa opinión no me convence.
tenemos que buscar una segunda opinión, ¿no? Estamos hablando de que de alguna forma o no, sí, yo sufrí como que un duelo, ¿no? O sea, Claro. a lo mejor todas las ilusiones normales, se podría decir que tenía con un niño, pues se tenían que cambiar. Y en ese lapso fue como de, mucho me enojé, mucho critiqué, pero era como de, pues, ¿sabes qué? Le tienes que dar, no te puedes caer, ¿no? Y entonces, como también la duda de que cuando me dicen, tiene esto, y yo estaba leyendo que en México el proceso de detección es muy tardío y también muy confuso porque el autismo se puede confundir con otros trastornos, como es la Okay. hiperactividad y como es pues el que el niño simplemente, pues sabes qué, no quiere ponerse atención o eso que está haciendo no lo desarrolla, entonces pues no lo va a hacer. Entonces decía, bueno, ¿cómo me dicen o me enseñan aquí sobre esto? Pero por acá me dicen esto otro, o sea, como que me queda mucha confusión. Entonces yo les platico a los abuelitos, yo la duda que yo tengo, o sea, de que algo me movía y me dice, ¿sabes qué? A nosotros también. Porque vemos al niño y vamos a hablar de este punto, los abuelitos de Joshua están en Estados Unidos, donde pues este tipo de situaciones son más comunes, dice, y yo veo, por ejemplo, a los hijos de mi jefa, que sí tienen autismo, y yo los veo completamente diferente a como yo veo a mi niño, o sea, a mí me queda la duda, busquemos una segunda opinión. Y en esta segunda opinión llegamos a un neuropediatra especializado de los mejores del país, de los mejores de Veracruz, y yo les digo, oigan, pues hay un doctor. ¿Y cómo lo contactas? Y yo, no, pues me puse a buscar en directorios de médicos especializados y es el más recomendado. Y me dijeron, ¿sabes qué? Vámonos. Y yo, pero esas, dice, hasta donde sea, vamos al fin del mundo para buscar el diagnóstico. Llegamos con él y lo primero fue que me dijo, es que yo no te puedo decir que tiene tu niño porque lo acabo de ver. Claro. ¿Dónde era? En Jalapa. En En Jalapa. Jalapa. Dice, lo acabamos de ver y no podemos, o sea, no puedo decirte como tal, es autista, aunque me traigas todos estos resultados, necesito mis propias pruebas. Dice, pero el problema es que tienes que ir a Coatepec porque le tienen que hacer diagnósticos a Joshua y así como que viajamos todo un día a la semana durante un mes a Coatepec, perdamos todo un día para que ellos le hicieran pruebas, ¿no? Entonces lo primero que nos decía él, vuelve al punto, ¿sabes qué? La edad de detección va a ser después de los 6 años, cuando el niño ya tenga un proceso de maduración. ¿Sabes qué? En México 1 de cada 4 niños desarrolla autismo, o sea, son cifras, en ese entonces estamos hablando de 2017, esas cifras han aumentado conforme los años, dice, eso aunque tú no lo creas es perfectamente normal, no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con su papá, que simplemente son cosas que pasan. Y aquí al punto vamos, ¿qué pasa? Que a lo mejor tu niño está dejando de crear alguna sustancia que lo tenga en balance cerebral. Entonces, si él está dejando de producirla o no la produce con medicamento, vamos a lograr que la produzca y en un punto va a ser que él no necesita medicamento y solito la va a producir, pero necesitamos pruebas, ¿no? Llegamos con una terapeuta súper lindísima, la terapeuta de Coatepec, y igual nos dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer muchas pruebas. Y yo con ella hicimos test y muchísimos charts, porque así le llaman ellos a los test que tienen que realizar. Y yo leía las certificaciones de ella y resulta que la especialista era certificada en España. En España también se apoya muchísimo al autismo. Hay escuelas de certificaciones, hay doctorados, hay maestrías. Y yo leía todo lo que ella, porque pues estaba colgado en su consultorio, había realizado y las pruebas que le hacía a mi hijo y yo decía, wow, es que pues, son muy diferentes a las que pues realizamos en Criver. A este punto también pues el Criver es una institución pública y pues te da pues te ayuda de alguna manera, ¿no? Claro. Pero pues también tú tienes que complementarlo, ¿no? Y entonces llegamos al punto con ella y dice, ¿sabes qué? Es que yo a tu niño le noto más problemas de lenguaje que de autismo. Dice, pero te lo tiene que decir el doctor como tal, porque el especialista es él, ¿no? Y ya fuimos con todas otra vez las pruebas y dice, ¿sabes qué? El niño por la edad, aparte de esto, yo iba a cumplir apenas 3 años. Estaba Estaba chiquito. muy chiquito, ¿no? Entonces me dice, por su edad, por los resultados y por todo, Joshua está rayando mucho entre la línea de autismo y la línea de TDAH, más problemas de lenguaje, los cuales se van a solucionar con mucha terapia, porque fue lo que me dijo la doctora, ¿no? O sea, la terapeuta. No es que Joshua no vaya a hablar porque Joshua no es mudo. Joshua necesita muchísima estimulación, ¿no? Con muchísima estimulación y Joshua es
problema de lenguaje. Si me lo preguntas a mí es problema de lenguaje. Vamos con el especialista y y dice lo mismo. O sea, aquí hay que hacer mucha terapia, pero el niño no necesita, como tal, yo no te podría decir que autismo. Dice, o sabes qué, sí, podría ser autista, pero tiene de 20 características 5. Dice, y tal vez por esas 5 ya podemos decir que es autista porque volvemos al punto, lo encierran en todo, ¿no? Entonces, con ese diagnóstico, como que de alguna forma nos calmamos, como que de alguna forma todos entendieron que, ok, bueno, sí es autista, pero no como tal, o sea, tiene cosas y otras cosas hay que trabajarlas y vamos todos de la mano, ¿no? Claro. Y pues así nos fuimos. Sí, Trabajando. creo que para esto se necesita una red de apoyo muy cañona, que gracias a la vida somos una familia muy unida Sí. y siempre la has tenido. Justo sé que personas que tienen como este aspecto son como, se desarrollan en áreas como muy específicas. Justo me estaba platicando mi abuelita que Joshua es como muy bueno para los números. Sí. Platícanos un poco de eso. Yo tengo un primo, Rogelio, que no sé bien él que tenga, obviamente él es mayor que yo, no le hicieron, me imagino, los mismos estudios, pero yo me acuerdo que él también es muy bueno para las matemáticas, es muy bueno para los números y como para recordar como cosas muy específicas. Sí, mira, también había como que muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos del autismo. Uno como que todo el mundo dice, es que son niños muy inteligentes, ok, sí. Y si vamos al punto, creo que todos somos inteligentes, la inteligencia se desarrolla de manera diferente en Claro. todos. Pero, por ejemplo, Joshua sí tiene mucha afección o mucha afición, como que es muy bueno para los números, es muy bueno para recordar formas, para recordar lugares. O sea, por ejemplo, hace muchos años a él, no había otro juguete que no le encantara más que los trenes, todos eran trenes. Veía el tren, decía, es que aquí pasa el tren, aquí veo un tren, ¿no? Luego cambiamos de ideas y fue como de, me gusta el Big Bang. Sí. Yo quiero Big Bang, me gusta el Big Bang y el Big Bang se pinta así, o sea, sí desarrollan mayor capacidad para ciertas cosas o mayor atención, también es mucho de que les guste y que les llame la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, en la escuela, nuestro mayor miedo era como de, bueno, y si vaya yo a la escuela, pues, ¿qué tengo que hacer? No, te digo, ese médico fue como, ¿sabes qué? Sí va a ir a la escuela, pero tiene que ir a una escuela normal, porque no le puedes poner atención especial porque pues no es un niño especial, solamente tenemos ciertas características. También es cierto que el médico siempre lo ha dicho, queremos una vida funcional, queremos igualdad y queremos que los niños con autismo sean aceptados o con cualquier condición sean aceptados, hay que darles las mismas oportunidades. Claro. Entonces, tienes que llevarlo a una escuela normal, que desarrolle las aptitudes normales y que pues en el proceso, muchas personas dicen, no los vas a saber, a lo mejor muchas personas son autistas y como los dejaron seguir con una vida normal, pues ahorita tú los ves y son personas pues normales, a lo mejor son personas encerradas, a lo mejor son personas un poquito más difíciles de interactuar, pero al final son personas, o sea, llevaron un desarrollo normal y es lo que les permite, ¿no? Y sí, o sea, mi temor era como que a la escuela, y a veces me dicen los maestros, así como de, ¿sabes qué? Joshua me resulta mejor o va mejor que otros niños que a lo mejor pudieran estar completamente sanos de alguna forma, ¿no? Y yo decía, pues qué bueno. Y luego me decía, y luego tu hijo parece líder nato porque todos quieren hacer lo que tu hijo hace. Y yo, ¿es en serio? Y me dicen, sí. Y yo, ok. Entonces esa parte como que sí, el desarrollo sí es mucho, pero va de la mano de que algo les guste. O sea, son muy buenos para algo, pero siempre y cuando les guste. Si no, se batalla un poquito, pero al final sí se va logrando. Aparte de los números, o sea, ¿qué le gusta? ¿O cómo se dan cuenta o identifican qué es lo que a él le gusta? Por ejemplo, su papá lo ayuda mucho desarrollando que quiero pintar, ¿no? O sea, le instaló un pizarrón y Joshua, por ejemplo, si le gusta algo, lo va pintando, ¿no? Ya sea que vio una película y le gustó algo, pinta lo que vio esa película, no sé, por ejemplo, ahorita tiene un sueño de que quiere ir a conocer el Big Ben, bueno, a veces dibuja Big Ben. Oye, no sé, quiero ir a conocer Central Park en Nueva York, bueno, dibuja el Central Park, o sea, como que son cosas muy específicas y para que más o menos se lo olviden, pues está muy difícil porque no se lo olvida, también eso tienes muy, como que muy obstinado, esto me gusta, esto quiero y eso nada más. Pero sí es mucho de cosas que ve o cosas que lee
es como lo que le llama la atención. Ok, oye, ¿y cómo es el tratamiento, o sea, o la medicación que él lleva? No, me imagino que cada persona es distinta y cada quien lleva como un tratamiento médico distinto, ¿no? Sí, depende mucho, te digo, vamos a hablar de esta parte. Cuando una persona con autismo como tal y es detectado, no hay médico que pueda recetarle más que o un psiquiatra o un neuropediatra o un neurólogo. ¿Por qué? Porque ellos sí son médicos, pero los medicamentos pues depende también mucho del nivel de autismo que puedan tener, porque no es el mismo medicamento. Por ejemplo, con Joshua pasamos de tomar tabletas a tomar jarabe. Se nos hace mejor el jarabe porque la tableta como que pues se le dificultaba más chiquito. Y sí es diferente, o sea, hay niños que toman un medicamento, a lo mejor toman otro. O sea, ningún medicamento, igual que el autismo, ninguno es igual, ninguna medicación es igual. Las técnicas para apoyo tampoco son iguales, o sea, no como que hay un librito mágico, una receta y a todos les funciona lo mismo, ¿no? Hay personas que a lo mejor les funciona desarrollar más el lado artístico, a otros les funciona desarrollar el lado más de deporte, ayudarlos con alguna terapia de deporte, otras a lo mejor hasta con equinoterapia, también son muy buenas para cierto tipo de personas, ¿no? Te digo, como cada niño con autismo es diferente, su medicación va a ser diferente y pues las actividades o las sí, como terapias también dependen mucho de la necesidad de cada niño. Ok. Oye, ya para ir cerrando el episodio, o sea, ¿qué mensaje le dirías como a la sociedad en general, a mamás que quizá están pasando por esta misma situación? Pues para que sepan que como lo dices, no es como alguien anormal, es una persona totalmente normal y creo que muchos de nosotros a veces tenemos capacidades distintas, ¿sabes? Sí, En muchas ocasiones es más notorio que en otras, pero pues al final creo que viene mucho de que ahora está como menos estigmatizada la salud mental. ujú, Yo siempre lo digo, yo tengo ansiedad generalizada y pues también es como pues es una enfermedad mental, ¿no? ujú. Y creo que sí es como muy importante que empecemos como a visibilizar y Ujú. a darnos cuenta de que pues al final todos somos iguales y que todos merecemos como el mismo apoyo, las mismas oportunidades. Sí, bueno, primero que nada, que ningún diagnóstico nos limita a dejar de amar a nuestros hijos. Creo que es el tema más importante. También primero que nada limita amarlos. Segundo, un diagnóstico no va a definir su calidad de vida, ¿no? Y él también mucho de estudiar. Yo creo que esa parte, ¿no? O sea, yo porque, por ejemplo, dije, no, yo necesito saber, porque a mí de por sí, antes de ser mamá, yo decía, ¿qué se celebra el día 2 de abril? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo pintan de azul? Y la cosa era que yo preguntaba, estamos hablando ya como por 2011, 2012, y no me sabían decir. Y yo le preguntaba, yo según para mí, los maestros son las personas más cultas y las que más saben de temas. Yo decía, oye, ¿qué es el autismo? Y le pregunté como a dos o tres maestros y no me sabían decir. O me explicaban y era más lo que se confundía. Y yo decía, ok, no me lo puedes definir, cómo lo puedes apoyar, ¿no? Entonces, es que acepten, o bueno, a lo mejor no que acepten, pero que investiguen, que estudien, que si tienen dudas, busquen una segunda opinión. No es que vamos a tratar de buscar a alguien que nos diga lo que queremos oír, no, simplemente es como que tener más opciones y ver exactamente dónde es el punto que debes de apoyar, de tratar, ¿no? También segundo, creo que la terapia, porque también la terapia para como papás, como te decía, enfrentas un duelo de que de alguna forma no pierdes a un niño, entonces también los papás necesitamos terapia, porque tanto estamos enfocados en apoyar al niño que nos olvidamos de Claro, nosotros, ¿no? Y es como de que, y a mí quién piensa? O sea, todo el mundo te dice, tienes que ser fuerte, échale ganas, pero ¿y cómo se le echa ganas? ¿Cómo claro. se le es fuerte, no? Entonces, también pedir ayuda, cuando no podamos pedir ayuda, ya me encantaría que todo el mundo supiera que es el día azul, que todo el mundo entendiera que no necesito ver con lástima a nadie, sino que necesito que entiendas que al ser diferente, solamente te pido tu apoyo, como lo piden todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, tanto física como intelectuales. Necesito tu apoyo, necesito tu respeto y necesito tu empatía, porque Claro. hablamos de empatía. Tenemos que ser más empáticos, saber que a todos nos puede pasar, o que si no es a nosotros, es a alguien muy cercano a nosotros, y al final de cuentas, lo que más salva y lo que más nos gusta del autismo es que ellos, además de todo, ven el mundo con más amor. No hay abrazo más sincero que el de una persona con autismo.
Excelente. Pues muchas gracias por estar aquí en Más Allá del Comadreo, por contarnos tu experiencia, por abrirte aquí con nosotros. No sé si quieras decir tus redes sociales, no sé si las tengas como públicas o algo así. Sí, como públicas, Carlos.Stephanie, y nada más invitarlos a que el día 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización del Autismo, pues estamos de azul o portemos algo muy alusivo de azul. Excelente. Pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Es un gusto para mí y cámara bye, perros.